De compartir la palabra del Señor, vamos a hacer un llamado a los líderes que han estado en el 2024, a los líderes que son llamados para el 2025. Por favor, vengan un momento aquí adelante, queremos tenerlos aquí adelante, todos los líderes. Bien, queremos orar por ellos. Se añaden algunos líderes, otros están a la expectativa, porque mientras se abran casas, habrá un lugar a donde enviar un líder para que ahí comparta la palabra del Señor. A esta hermana Katy también. Ahí está. Sí, he llamado a los líderes del año pasado y a los que hoy día van a estar en este año. ¿Alguien más falta? Muy bien. La palabra de Dios dice en Hechos 13, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entre ellos estaba Saulo, recuerden. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Queremos aquí, como pastores, entender que el llamado y el envío no es cosa de hombres. A veces nosotros pensamos que porque estamos sirviendo en la escuela dominical, que estamos limpiando la iglesia, o cualquier área en que estemos trabajando, sea aquí o en las calles también evangelizando, llevando la palabra, son cosas de hombres, son cosas humanas, y ese es el gran error. Como iglesia tenemos que entender ya que venimos a Cristo, y cuando venimos a Cristo viene su Espíritu Santo en nuestra vida. Los no creyentes trabajan y pueden servir de muchas maneras, pero lo hacen en su carne, no por un llamado, ni por un impulso, ni por la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos eso, entonces valoramos el llamado, valoramos el ministerio. Algún momento, alguno de ustedes va a ser llamado en cualquier recepción, consejería, cualquier área, asistente de grupo, niños, maestros, cualquier área. Pero ¿saben qué? No los envía ni mi esposo ni yo. Eso que quede bien claro. Les envía el Señor. Porque la obra es del Señor y nosotros oramos. Para nosotros no es fácil, ¿no? Podemos decir, a ver, tú, no es. Pueden tener muchos dones, talentos, cosas maravillosas. Pero uno tiene que pedirle a Dios, porque no podemos nosotros mandarnos solos. Es Dios quien es dueño de la obra y Él sabe a quién escoger y por qué. Entonces, nosotros trabajamos a través de los grupos familiares. La visión se trabaja a través de los grupos familiares. Ahí se van formando el liderazgo, se va formando el discípulo. De ahí salen los pastores, evangelistas, profetas, maestros. Porque ahí es donde hay un líder que los va a guiar, pastorear, pero también en el grupo familiar todos participan de alguna u otra manera para que se evidencie su llamado, sus dones. Y venimos todos los grupos a la casa del Señor para adorar y servirle, y obviamente el Señor sigue obrando como lo hizo en este caso, ¿verdad? Orando ya, dice que el Señor tenía una misión: enviar misioneros, enviar gente a evangelizar, a abrir casas, a llevar la palabra. Y el Señor le dijo:
a estos profetas y maestros, que eran los que lideraban en ese momento la iglesia, les dijo: apartadme a fulano y sutano, en este caso a Bernabé y a Saúl, para un viaje misionero. Cada llamado y cada área es Dios quien lo va a indicar. Y quiero terminar con esto. Toma una honra el llamado de Dios. El llamado de Dios es una honra, sea cualquier área que Dios te ponga, porque es Dios quien te envía. Y si tú eres fiel en tu llamado, en tu servicio, tú no digas: ay, pero ¿por qué pues tengo que estar en la puerta o barrer el piso? Nunca digas eso. Porque si es por el Señor y guías por el Espíritu, así comenzamos nosotros. Recogiendo, ¿no?, las ofrendas. Ay, mi esposo ayudando en la limpieza de los baños, recepcionando, estando con los niños. No me gustaban los niños, pero decía: Señor, ¿por qué me mandas a la escuela dominical? No me gustan los niños, no tengo paciencia. Pero sabía que es Dios. Yo te mando, me dijo. Amén, Señor. Bajé la cabeza y fui. Y ese fue mi campo misionero, la escuela dominical, porque poco a poco teníamos que ver toda la escuela dominical para después ir al Señor. Así que no minimices, como dice la palabra, las cosas grandes empiezan por las cosas pequeñas. No desvalorices las cosas pequeñas, porque las cosas grandes vienen después, para la gloria de Dios. Amén. Así que este año, esforzados y valientes para seguir adelante. El diablo va a poner tropiezo, impedimento, siempre lo he hecho así. Pero tú tienes un llamado. Todos aquí, como hijos de Dios, tenemos un llamado. Amén. Ahora los dones tienes que servir para que se evidencie. Entonces, mi esposo va a orar por ellos, por todos ellos. Le va a imponer manos. Y entendiendo que les enviamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a que cumplan una obra misionera. Y los que ya hasta el año pasado lideraron, ya no van a continuar este año por X motivos, algunos por sus motivos, pero los que algunos todavía están como que cuando se abren obras nuevas, también puedan continuar. Siempre es, a veces en el camino puede suscitarse un problema, una enfermedad, una crisis, cualquier cosa, nadie está libre. Pero eso no quiere decir que dejo el ministerio. Simplemente es una pausa, ¿no?, para tomar fuerzas, renovarme y levantarme con nuevo ímpetu para lo que viene después. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, oro, Señor, por tu servidor, tu siervo, Señor. Abel estuvo el año pasado, Señor, dirigiendo el grupo familiar. Tú lo comisionaste, tú lo dedicaste, Señor, lo llamaste para que te sirva y lo hizo bien, Señor. Sigue guardando su vida, está listo y preparado para toda buena obra. Bendice su vida y su servicio como líder, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por tu hija, Señor Lucero. Ha sido llamada por primera vez, va a ejercer el liderazgo. Señor Dios de la gloria, tantos ejemplos de mujeres, Señor, que tomaron el liderazgo, como Olio Yicho tuvo muchísimas mujeres, Señor, en el ministerio para dirigir los grupos familiares, Señor. Nosotros ahora estamos encomendando también a mujeres como Lucero, Señor. Pongo nuestras manos sobre ella, sobre Ruth también, Señor. Una mujer que conoce tu palabra, una mujer que ya está lista y preparada para la obra y el ministerio, Señor, así como tiene también, Señor, en el ministerio de alabanza un lugar, ahora en el liderazgo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice su vida, las comisionamos en el nombre de Jesús. Por tu hijo Carlos, que hasta ahora ha dado buen ejemplo a los demás líderes, buen ejemplo, Señor, de servicio en el diaconado, donde hemos puesto a este hombre de Dios, siempre ha respondido con amor, con disposición, y por eso, Señor, hoy también ponemos las manos sobre él para que lo sigas ayudando, lo sigas dando aún más todavía, Señor, para la obra del Señor. Tu sierva Carmen, Señor, Dios de la gloria, tan fiel en el grupo familiar, en la responsabilidad que se le asignaron durante este año y los años anteriores. Es fundadora de esta iglesia, Señor. Padre amado, gracias por su servicio, por su ministerio con ese grupo familiar ahí en Los Ficos. Señor, pues nuestra hermana Feli, Señor, Dios de la gloria, a quien estás también llamando a esta gran responsabilidad de liderazgo, de dirigir un grupo familiar. Estás llamando a mujeres para que pongan
ese esfuerzo, ese trabajo, esa pasión que tiene, no solo con sus hijos, con su esposo, sino también ahora con los hermanos en el grupo familiar, Señor. Gracias. Gracias por Katy, Señor, Dios de la gloria. Señor, estuvo este año pasado, Señor, dirigiendo, siendo líder en un grupo familiar, Señor. Y hay otra responsabilidad, otras cosas que anhela también su corazón en este año y que puedan cumplirse. Y luego, Señor, también retomar el liderazgo que tú le demandas, Señor. Por Cristian también, que tú ya también hemos visto y hemos probado su corazón. Has probado su corazón, te has servido en diversos grupos de muchas formas, aún como diácono en todas las áreas que tú le has encomendado. Ha sido fiel, Señor. Lo bendecimos, los encomendamos a la obra del Espíritu Santo en todo lugar y en todo tiempo, Señor. Amén. Amén. Pueden aplaudir. Pueden abrazarse entre ustedes, líderes. Anímese unos a otros. Hay una gran responsabilidad entre ustedes. Aleluya. Todos somos un equipo. Y también recuerde la iglesia de Chorrillos, la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan está cumpliendo un añito el día de mañana, ¿no? Mañana es el día, pero hoy día se celebra, claro. Pero el día de mañana es el día en que cumplen un añito. Amén. Y Dios los ha ayudado. Y ellos también fueron líderes en los grupos familiares. Amén. Aleluya. Los pastores Alvarado también ahora a cargo de todo lo que es educación cristiana, que todos tenemos que participar. Amén. Gloria al Señor. El pastor Helber estuvo acá con nosotros, pero se va a predicar a Chorrillos. Salió rápidamente para llegar a Chorrillos a las 11 que comienza el servicio. Así que ese es el equipo de gente que tenemos. Y usted también, hermano o hermana, ha sido llamado para servir al Señor. Amén. Ya nuestro hermano Andrés, nuestra hermana Dayana, que están en la danza. A ver, ¿cuál es nuestro lema? Jesús. Nuestra pasión, las personas y nuestra cultura, el amor. Aleluya. Nuestro el amor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Mateo 24, 14 para comenzar, para introducirnos en todo este tema, esta serie que vamos a tener de mensajes. Mateo 24, versículo 14. Léalo conmigo, oramos y luego comenzamos a compartir la palabra. Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y será predicado este evangelio, ¿de qué dice ahí? Repítalo, del reino. Aleluya. Señor, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Dios bendito, tú estás, Señor, en esta mañana con nosotros, en este ambiente. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y en este ambiente en el cual nos movemos. Somos el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza y nosotros, Señor, estamos sujetos a Él y necesitados cada vez más de Él, cada vez más del Espíritu Santo. Y gracias, Padre, por tus múltiples bendiciones en todas las formas, Señor, así como también a veces las pruebas. Gracias, Señor, gracias porque nos hacen, Señor, madurar, crecer, y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. La serie que vamos a tener se titula Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Amén. Venga tu reino. Y hoy vamos a compartir acerca del Evangelio del Reino. Recuerden que por 400 años hubo silencio de parte de Dios. No había profeta, no había sacerdote que hablara, no había rey, no había juez, no había quien hablara durante 400 años de cuando terminó el Antiguo Testamento. Y antes de comenzar el Nuevo Testamento, cuando ya Dios comienza a intervenir, el primer evangelio que se escribe no es Mateo, aunque lo tenemos a Mateo como el primero en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué está Mateo como el primero en el Nuevo Testamento? Porque Mateo se va a dirigir a los judíos,
se va a dirigir a los judíos para hablarles acerca del reino de Dios, acerca del reino. Y habla bastante acerca del reino de Dios. Y realmente, ¿qué tenemos que predicar? El reino. ¿Qué tenemos que predicar? El evangelio. El evangelio, no, porque la palabra el evangelio ya existía en el mundo romano en el que vio Jesús, en que estuvieron los discípulos, los que escribieron la palabra del Señor, ya estaba. ¿Por qué? Porque dice que era encomendado el evangelio de César, el evangelio del emperador, es decir, las buenas noticias del emperador era llevado a todo lugar. Pero nosotros estamos llevando las buenas noticias, pero no de ese emperador, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ese es el motivo por el cual el evangelio del reino, y esa es la gran diferencia que hay, ¿no? Buenas noticias, y es mostrarle al mundo todo lo que Él tiene que ofrecer. Pero a veces predicamos y hablamos del Señor, pero no predicamos ni hablamos acerca de las demandas del reino, ¿no? Las demandas del Rey, las demandas del Señor. Jesucristo quiere que prediquemos realmente el evangelio del reino, pero el reino de Dios, dice la Escritura, está entre nosotros. Ahora, aquí estamos reunidos en estas cuatro paredes y por si acaso el rey no es el pastor, ¿no? El rey o no es el que manda, ¿cierto? Dios nos ha dado el oficio pastoral, estar aquí representando, pero el reino de Dios, algunos piensan que sí, ya está en mi corazón el reino, ¿no? Es cierto, el reino de Dios ya está en tu corazón, pero también está entre nosotros, en este ambiente. Y el reino de Dios también está en el mundo, aunque el mundo no quiera entenderlo, no quiera creerlo, ¿no? Solo hay dos reinos, solo hay dos, no hay un tercer reino. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y el reino de las tinieblas es el mundo donde muchos de nosotros hemos estado metidos, siguiendo su corriente, haciendo lo que el enemigo ha puesto delante de nosotros, pero no hay lugar intermedio, ¿no? Como algunas religiones lo pueden decir. No, o estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas. Si de repente no sabes en qué reino estás, es más seguro que estás en las tinieblas, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Y el reino de Dios, dice, se acercó en la persona ¿de qué? En la persona de Jesús, que Él es nuestro libertador. Él rompió las cadenas que nos ataban, las cadenas que nos ataban al pecado. Hacíamos lo que queríamos, éramos llevados como cordero al matadero, hacíamos lo que queríamos. ¿Por qué? Porque estábamos dentro de un reino de las tinieblas. Amén. Entonces, pero siempre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de los cielos, es una batalla constante, es una batalla en nuestra vida. Nosotros nos enfrentamos diariamente, a cada instante, ¿por qué no decir a cada minuto, cada segundo, frente a las tinieblas? La presión es muy fuerte de las tinieblas. ¿Y cuándo comenzó? Cuando Lucifer fue echado del cielo porque quiso ser como Dios y fue echado, y él comenzó su reino. Pero ese reino se terminó cuando Jesús en la cruz dio su vida por nosotros. Y Él ya restaura el reino que Dios estableció en el huerto del Edén con Adán y Eva. Restaura, ¿por qué? Adán hizo pecarla. Adán lo condujo, ¿para qué? Para que todo esto fuera tinieblas. Pero nosotros ya tenemos un libertador, nuestro Señor Jesús. Antes no había ninguna esperanza, pero ahora, ¿por qué? Porque estaba gobernado por Satanás, pero cuando vino Cristo ahí está la esperanza. Y todo el Antiguo Testamento está hablando de un rey, de un Mesías que iba a venir para libertar, para traer esa paz y esa seguridad que necesita el hombre y que necesita los pueblos. Entonces, pero un día apareció nuestro Señor y Salvador. Y por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Él nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y a pesar que es un reino donde hay una batalla constante y aparentemente uno viene avanzando más fuerte, el reino de las tinieblas, pero hay un reino, el reino de Dios, que sigue
rompiendo cadenas, que sigue sacando de la esclavitud, sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo. Y sigue, Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Amén. Efesios, vamos a Efesios en el capítulo 2, el versículo 2 y el versículo 3, en la Nueva Versión Internacional dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Cómo estábamos? ¿No es cierto? Dice, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires. ¿Quién gobierna los aires? El diablo, ¿verdad? Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Ahí la libertad para pecar es tremenda. Y muchos de nosotros hemos estado en esa libertad que el mundo nos ofrecía, que hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? Muy pocos hemos vivido de repente en un hogar donde se respetaba, donde aunque sea había religión, había muchas cosas, pero en la mayoría de nosotros hemos vivido en este mundo bajo las tinieblas, gobernando nuestra vida. Conocí a una familia que totalmente metido en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, y era más o menos por 3 generaciones, hasta que hubo alguien que decidió por Cristo, se rompió esa cadena de maldición y comenzó una nueva etapa. Y esa familia ahora ha cambiado y ha sido transformada. Muchos de los que estaban en las tinieblas, algunos murieron, otros están en la cárcel y otros llevando una vida aún todavía en las tinieblas, pero desde que se rompió por una mujer, todo cambió, todo cambió. Mi familia cambió, mi generación cambió cuando Cristo vino a mi corazón, al corazón de Gladys y nosotros y nuestros hijos, que ahora lo vemos sirviendo al Señor, que ahora lo vemos a nuestros nietos adorando y alabando al Señor. Otra nueva generación. ¿Por qué? Porque el reino de Dios entró en nuestras vidas. ¿Cómo ha entrado en tu vida? Y ha cambiado tu historia. Amén. Entonces, ¿qué más dice? En ese tiempo, en el versículo 3, también todos nosotros vivíamos como ellos. El versículo 3 de Efesios 2. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuál es cuál es la importancia? ¿Por qué hablar del reino de Dios? ¿Y por qué la Biblia habla del reino de Dios? En la Biblia más o menos hay 161 referencias que hablan del reino de Dios, del reino del Señor. Los judíos creían que cuando viniera el Mesías sería edificado un reino eterno, un reino donde habrá justicia y habrá paz. Por lo tanto, la venida de Jesús significaba que se había realizado la promesa del reino del Antiguo Testamento. Y la definición correcta del reino de Dios es que es la palabra, recuerda siempre, la soberanía de Dios. Él es el soberano. Y para tener una nación se necesitan 3 elementos para establecer una nación. Primero es la soberanía, luego tiene que haber un pueblo y en tercer lugar tiene que haber un territorio. Esas 3 cosas tienen que estar juntas para poder establecerse una nación, ¿no? Igual manera, los que reconocen la soberanía de Dios y obedecen sus mandatos son llamados como pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo del Señor. Y la soberanía de Dios está sobre nosotros. Y vivimos en este territorio, vivimos en la tierra donde ya está establecido el reino de Dios. Amén. Y que ese reino de Dios va a completar, va a estar completo cuando el reino de los cielos descienda y estemos juntos con el Señor para disfrutar de ese reino poderoso, santo que está preparado para nosotros. Amén. Entonces, nuestra vida debe estar bajo ese orden del reino de Dios, porque estamos en el territorio del Señor. Mateo 12, versículo 18. Hay una muestra
Hay una muestra allí de lo que el Señor hace. Mateo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. ¿Quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nosotros debemos trabajar, tú y yo, dile a tu hermano que está a tu costado, debemos trabajar y esforzarnos continuamente, dile, para restaurar, para edificar y para expandir el reino de Dios. Acuérdense, restaurar, edificar y expandir el reino de Dios. Eso es lo que el Señor está demandando de su iglesia. Para eso ha establecido su pueblo, para eso nos ha dado este territorio en donde debemos de nosotros ser parte de ese gobierno del Señor. Amén. Nosotros debemos trabajar para esforzarnos para eso. Y hay áreas en las cuales nosotros debemos influenciar en el mundo, en donde si es que tú no estás involucrado, pero de repente tienes algo que sí puedas dar a este mundo. Mira, hay áreas en las cuales nosotros tenemos que influenciar. En cuanto a la religión, hay tantas religiones en el mundo, pero la iglesia es diferente a las religiones. La iglesia del Señor Jesucristo es diferente a cualquier religión del mundo. Y es donde nosotros debemos entrar. ¿Cuánto de nuestra familia está metido en alguna religión? Está en las tinieblas, no está en la verdad. Y nosotros somos los que tenemos la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que nosotros somos los que tenemos la verdad y por tanto una de las áreas donde tenemos que entrar es en la religión. Amén. También debemos entrar en cuanto a la familia. Dios creó la familia, la instituyó la familia. Y tenemos que entrar a cada matrimonio, a los hijos, a los hogares. Es un mandato del Señor que la iglesia del Señor Jesucristo, seas soltero, seas casado, viudo o divorciado, tienes que influenciar, tienes que entrar en esas esferas de la familia. ¿Para qué? Para que las familias sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando el reino de Dios entra en un hogar, todo cambia, el ambiente cambia, la vida comienza a haber vida, comienza a haber paz, aún a pesar de las circunstancias. Así que también tenemos que entrar en la educación. ¿Cuántas son maestras aquí que tienen colegios fuera del, que enseñan en algún colegio? Hay maestras, ¿no es cierto? Hay personas que, pero es nuestra labor influenciar. Si por ahí hay alguna escuela de padres, podemos ir y hablar a los padres. Si por ahí hay algo en algún colegio, alguna necesidad, ahora con más razón, hermano. Ahora con más razón, que ya tenemos, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos quiere hacer volver la palabra de Dios a las escuelas, ¿no? Ojalá que eso pueda darse, porque esa fue la raíz de la caída de Estados Unidos cuando empezó a andar mal, porque quitaron la Biblia de los colegios, los devocionales y todo lo demás. Pero nosotros como creyentes debemos, como parte del reino, tenemos que entrar en esa esfera de la educación, como también en la esfera de los negocios, ¿no? De los negocios, las empresas donde tú trabajas, tú tienes que ser de influencia en ese lugar, porque tú eres parte del reino de Dios y donde tú vas, estás metiéndote a esas tinieblas para que se disipen y se vayan. Así que los negocios es un área en que también la iglesia del Señor Jesucristo tiene que integrarse y entrar. Una de las áreas que aquí, no sé, ¿hay alguno interesado en política por si acaso aquí? ¿Alguien? Hay cosas del gobierno. Yo lo apoyo. Si usted desea participar, hermano, en política, todo, yo le apoyo, porque es necesario que esa área de la política, esa área del gobierno, también haya gente de Dios, gente del reino, que esté metiéndose en ese lugar de las tinieblas, donde hay corrupción, donde hay todas esas cosas. Amén. Entonces, si usted quiere participar, ahí la apoyamos, con nuestros votos y con nuestras... Cuidado, ¿no? Cuidado. Bien. Entonces, ¿qué más? ¿En qué otro lugar debemos nosotros influenciar? Recuerden,
también hay que influenciar en los medios, el internet, la televisión, la radio, ¿no? Quizás aquí no se escucha tanto la radio, pero en provincias, en los lugares apartados, sí escuchan la radio. Yo recuerdo que mi papá siempre ponía todos los días, 10 de la mañana, Radio del Pacífico, ponía música instrumental, ¿no? Pero también había mensajes de la palabra del Señor, hace muchísimos años, cuando yo tenía entre 10 y 15 años más o menos. O sea, ¿no? Pero así es. Entonces, tenemos que entrar también a la televisión, a la radio, a los medios, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que hacer es involucrarnos en el arte y también en el entretenimiento. Son áreas en donde nosotros tenemos que estar involucrados. El pastor Víctor, nuestro pastor, me llamó el día de ayer, no se pudo hacer, pero me llamó y me dice, voy a tener una graduación de payasos, me dijo. O sea, tenía una escuela de payasos cristianos, más o menos 30 personas disfrazadas de payasos, habían tenido sus clases, habían tenido el arte para proclamar el evangelio de payasos. No invitado, nos ha dicho que depende en algún momento. No había quien enviar el día de ayer, la graduación era a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde hacían una presentación en el parque de los que habían sido graduados, ¿no? De repente, por eso, y no solamente los payasos, hay otras áreas del arte. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos como iglesia hacíamos teatro, ¿se acuerdan? Participando y todos los ratones con su disfraz. Comenzamos con niños, la iglesia comenzó con niños, ¿no es cierto? Haciendo una tarea de llevarles el evangelio, hacía con títere, con teatro, con payasos, con todo lo que se podía. Pero entonces es el arte y también el entretenimiento, ¿no? Como es Force Sport, ¿verdad? ¿No? También es un ministerio que se ocupa de llevar a los chicos a practicar algún deporte, pero a la vez también lanzarles el reino de Dios a esos chicos que hacen deporte. El famoso Pepe Cele, que ustedes lo conocen, él donde va muestra que es el hombre más fuerte, ha sido el hombre más fuerte del mundo, dobla fierros, dobla ollas, hace muchas cosas, es peruano, pero él con el propósito de evangelizarlos, ¿no? De que para esa gente deportista su referente no sea Michael Jordan o de repente Messi, sino sea el Señor Jesucristo su referente. Así que esas son las áreas en que nosotros tenemos que involucrarnos constantemente. Y dentro de estas áreas se debe de manifestar, ¿qué cosa dijimos? La soberanía de Dios. Amén. La soberanía de Dios. Y Dios ha levantado discípulos como sucesores del reino. Todo Mateo capítulo 10 va a hablar que el Señor nos llama a cumplir el mandato terrenal, nos entrena, nos capacita, pero también a la vez nos da autoridad para que podamos luchar y edificar ese reino. El versículo 7 y 8 de Mateo 10 dice, y cuando estés yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, es un mandato que podamos llevar el reino del Señor y mientras vas caminando, donde estés, donde vayas, puedas predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La situación cada vez va empeorando, no solamente en nuestra nación, en Venezuela, en Estados Unidos, donde tú vayas, la situación de seguridad, de corrupción, las tinieblas están avanzando. Pero el reino de Dios, dice, sufre violencia. Y los que la arrebatan, ¿quiénes son? Los esforzados y los valientes. Amén. Entonces, y nosotros hemos recibido de gracia del Señor. Dios nos ha dado autoridad para poner la mano sobre los enfermos y sean sanados. Si hay endemoniados, para que sean liberados. Amén. Aquí cuántas veces endemoniados han sido liberados. Cuántas veces se han sanado los enfermos. Yo recuerdo al comienzo íbamos a orar por los enfermos, al comienzo se morían, hermanos, sí, orábamos, en 2 días morían, pero no claudicamos en nuestra fe.
Y seguimos orando y después ahí en el proceso ya nos daba la alegría de que se sanaban, el cáncer se iba, alguna enfermedad era destruida por nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor lo ha expresado como una batalla que tú y yo enfrentamos y ha dado métodos para poder servir el reino de Dios visible estratégicamente. Eso lo vamos a ver durante esta serie. Por ejemplo, las parábolas, ¿no? Casi todas las parábolas hablan del reino de Dios. Todas las parábolas. Quizás una a una la vamos a ir desglosando, la vamos a ir viendo en toda esta serie que nosotros vamos a tener. Él ha edificado la iglesia sobre la confesión de nuestra fe también, ¿no es cierto? La misma fe que el apóstol Pedro le dice, tú, Señor, tú. Porque Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro, ¿no? Es lo que le dijo. Y después el Señor le dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Te daré las llaves, ¿para qué? Para que nosotros abramos las puertas y con la autoridad que el Señor nos delega, podamos hacer esa obra maravillosa que el Señor nos ha encargado. Amén. Entró en el mundo, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, puso una semilla. Y esa semilla se robó Satanás. Y esa semilla ha seguido creciendo, la maldad siguió creciendo. Por eso dice que cuando el pecado entró por Adán al hombre, y esa maldad se ha multiplicado. Y la iniquidad ha seguido gobernando al hombre. La iniquidad es la tendencia del corazón a hacer lo malo, ¿no? Es una tendencia natural, pero nosotros estamos en el reino de Dios. Y la semilla que vino a transformar esa fue cuando Cristo vino a esta tierra. Y esa semilla es la que tiene que ir creciendo. Amén. Esa semilla es la que tiene que ir creciendo. Yo quisiera cierre un momento sus ojos ahí, ¿no? Y yo le hago una pregunta y usted mismo conteste cerrados sus ojos. ¿Entró esa semilla en su ser, la semilla de Cristo, y está creciendo? Contéstese usted ahí. ¿Entró esa semilla en su ser y está creciendo? Otra pregunta que usted mismo puede contestarse. ¿Me estoy transformando como la imagen de Dios? ¿Me estoy transformando como la imagen de Dios? Otra pregunta. ¿Qué parte soy semejante a Dios? ¿Qué parte de mí soy semejante a Dios? Otra pregunta. ¿Qué carácter de mi ser se ha transformado después de recibir al Señor? ¿Qué carácter de mí se ha transformado después de recibir al Señor? Otra pregunta hágase. ¿Qué planes tengo para sembrar la semilla? ¿Se está expandiendo el reino de Dios a través de mí? Contéstese esa pregunta. Otra pregunta, la última. ¿El reino de Satanás está siendo derrotado gracias a mí? En forma personal, si ha contestado estas preguntas. Y si no lo ha hecho, es tiempo de retomar el camino. El reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas y en nuestros corazones con el único propósito de que nosotros entremos a las tinieblas y venzamos. Porque el Señor nos ha dado autoridad para hacer todo esto. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dile a tu hermano que está a tu costado, el reino está en tu corazón. El reino está en este ambiente. Aleluya. Gracias, Señor. El evangelio de buenas noticias del reino está en nuestra vida y en nuestro corazón. Nadie puede cambiar o transformar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tú, Jesús, nos has dado autoridad.
Y antes estábamos en el reino de las tinieblas. Si tú has venido por primera vez y no conoces todavía esto, no sabes acerca de el reino de Dios, cuando Dios gobierna, pero haz parte a Cristo de tu vida para que ese reino se establezca en tu corazón y en tu vida y en tu familia. Cuando Juan el Bautista se acercó y empezó a proclamar que venía el Señor Jesucristo, le dijo: arrepiéntanse de sus pecados. Dile al Señor: estoy arrepentido de mis pecados y recibo este reino que me han hablado esta mañana en mi corazón. Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, límpiame y ayúdame a establecer tu reino en mi familia, en mi trabajo, en mis negocios, en donde yo esté. Aleluya, aleluya. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el evangelio del reino. Y del reino habla de señorío, habla de dominio, habla de autoridad. No es el evangelio. Muchos dicen: sí, creo en Dios, creo en el evangelio, recibo a Cristo como mi Salvador, pero no se lo recibe como el Señor, como el Rey. Y donde hay un rey, y donde hay un territorio, y donde hay un dominio, hay normas, hay reglas, hay estatutos. Y muchos piensan que solamente es decir: sí, Señor, te recibo y creo en ti. No. Si tú eres un hijo de Dios y has abierto tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, entonces se tiene que producir el milagro del nuevo nacimiento. Y con ese nuevo nacimiento está diciendo: estoy entrando a un nuevo reino. Ya no como yo quiero ni yo pienso, sino hay normas, hay mandato de Dios en el reino, demanda del reino, porque tenemos un soberano que es Cristo Jesús. Y muchas veces no podemos tomar posesión de ese territorio porque estamos con un pie en el reino del maligno y no queremos hacer la voluntad de Dios. Que en esta mañana el Señor nos ayude. Toda esta serie es porque el Señor nos está diciendo: yo no solo quiero ser tu Salvador, yo solo también quiero ser tu Señor, el dueño de tu vida, que tú oigas mi voz y hagas mi voluntad. Y por eso muchas cosas no salen, porque solamente es tu Salvador, pero no es tu Señor, el dueño de tu vida, el dueño de tu cuerpo, el dueño de tu alma, el dueño de tu espíritu, de tus negocios, de todo. Cuando entramos al reino y caminamos de acuerdo a sus demandas, a lo que Él nos pide, ahí hay un choque confrontal contra las tinieblas. Y en ese choque se ve las sanidades, y en ese choque se ve la liberación, y en ese choque se ve cómo la gente se convierte de las